hablemos qué es dolor. Y la definición de dolor ha venido cambiando, como ven acá, por mucho tiempo se utilizó esta. La definición del dolor la da la IAS, la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, y por mucho tiempo se habló de esto, de una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Y aunque cuando uno lee la nueva definición que se creó desde el 2020, parece muy similar a la anterior, pero el real cambio que tuvo es que ya no debe ser descrita en términos de dicho daño, lo que aplica muchísimo para la población de la que vamos a hablar hoy es la neonatal. Es decir, no necesitamos que alguien describa el dolor para evaluarlo de forma objetiva y para realmente darnos cuenta que ese bebé, ese recién nacido, tiene dolor. Y sin duda alguna siguen presentándose muchos mitos frente al dolor en los recién nacidos. Y es que se sigue pensando en muchas partes que el recién nacido no presenta dolor. ¿Será que eso es cierto? ¿Será que sus estructuras están tan inmaduras que no presenta dolor? Bueno, ya vamos a hablar un poquito de esto. Y que como el dolor además pues no lo pueden verbalizar y es algo tan subjetivo, pues no es medible y no es cuantificable. Hay escaso conocimiento aún sobre la farmacocinética y la farmacodinámica de los analgésicos opioides o opiáceos en los recién nacidos, lo que produce mucha incertidumbre. Sigue pensándose en el riesgo de adicción y además el desconocimiento hace que pues finalmente no los utilicemos. Y además hay mucho desconocimiento de las técnicas no farmacológicas que sin duda alguna son el pilar fundamental en el tratamiento del dolor en estos pacientes. Entonces, esto es la embriogénesis del sistema nervioso central y periférico. A la séptima semana de gestación, miren, ya aparecen receptores sensoriales cutáneos y en la región perioral. A la semana 20 hay receptores sensoriales cutáneos en superficies de piel y mucosas. Y en la 24 ya están establecidas conexiones talamocorticales sinápticas. Y hay datos suficientes en toda la literatura que sustentan que a la semana 28 el feto ha desarrollado todos los componentes anatómicos, neurofisiológicos y hormonales necesarios para la percepción del dolor. Y a la semana 30 están mielinizadas las vías del dolor como el tronco cerebral y el tálamo y muy poco después los tractos del sistema nervioso central. O sea que así sea prematuro, las vías ascendentes de transmisión del dolor están completamente formadas. Y pasa algo más grave aún, que hace que los recién nacidos perciban más el dolor que cualquier otra edad pediátrica. Y es que las sustancias inhibitorias o la modulación del dolor es cuantitativamente insuficiente. Es decir, que hay un desequilibrio a favor, por supuesto, de las sustancias transmisoras del dolor y hay menos sustancias inhibitorias cuantitativamente hablando. O sea que la balanza está hacia el lado de se produce o hay más percepción de dolor y hay menos modulación. O sea que los recién nacidos tienen más dolor que el resto de la población pediátrica, como les decía. Y estos estudios me gustaron mucho, no son exclusivos de recién nacidos, pero miren lo que pasa respecto al reporte del dolor. Este estudio se hizo en un hospital de Estados Unidos, donde entrevistaron a 200 niños, a 112, perdón, que tenían dolor e hicieron reporte desde los padres y desde los niños y por otro lado desde enfermería. Y miren la discordancia entre el reporte del dolor entre los padres y los niños y entre el personal de salud o las enfermeras. O sea que nosotros o no lo estábamos evaluando o no estábamos considerando que ese niño realmente tenía dolor. Y miren lo que pasa en Estados Unidos. Más de 5 millones de niños requieren intervenciones quirúrgicas al año y más de la mitad presentaron dolor posoperatorio. Y se estima que en la unidad de cuidado intensivo neonatal se presentan aproximadamente 10 procedimientos dolorosos por día. ¿Será necesario conocer de dolor? ¿Será necesario aprender a manejar de una forma adecuada el dolor? Yo creo que sí. ¿Y por qué debemos manejar el dolor? Porque no es solamente para que el niño no sufra o no es solamente, miren todo lo que implica tener dolor. Y hay repercusiones a corto plazo y cambios bioquímicos, metabólicos, fisiológicos en el recién nacido, pero también a largo plazo. Y es que es nuestro deber, nuestra obligación moral aliviar el sufrimiento. Y uno de los síntomas que más produce sufrimiento, sin duda alguna, es el dolor.
En este estudio encontraron que sin duda alguna tratar el dolor disminuye la ansiedad de pacientes y familiares, mejora la adherencia al tratamiento y disminuye la morbimortalidad. Y miren lo que pasa tras una exposición repetida y prolongada al dolor. Hay alteraciones en el neurodesarrollo y en el aprendizaje de neonatos, y esto está claramente identificado. Esto es todo lo que puede pasar a largo plazo cuando hay una exposición temprana, repetida, prolongada y no se maneja de forma correcta el dolor. Entonces, a largo plazo hay una exageración de respuesta afectiva funcional frente a posteriores estímulos dolorosos que pueden no llegar a ser tan dolorosos. Hay más riesgo de desarrollar dolor crónico, hay mayor riesgo de desarrollar condiciones psiquiátricas como ansiedad y depresión, y hay mayor riesgo de presentar déficit de atención y dificultad en el lenguaje. Y a corto plazo, miren todas las respuestas que presentan los neonatos cuando tienen dolor. Hay respuestas fisiológicas, respuestas bioquímicas y respuestas conductuales. Respuestas fisiológicas de todo tipo. Las principales están relacionadas con la frecuencia cardíaca y la parte respiratoria. Puede haber bradicardia, taquicardia, puede haber desaturación, apneas. En los prematuros hay más riesgo de hemorragia intraventricular. Y miren todas las respuestas bioquímicas que se presentan cuando un paciente tiene dolor. Hay mayor secreción de hormonas relacionadas con el estrés, como catecolaminas, glucagón, cortisol. Y miren las respuestas conductuales, que a veces como que decimos, pero este niño no está como acoplado al ventilador, ¿qué estará pasando? ¿Será que tener un tubo en la garganta duele o no duele? Yo creo que bastante, pero además me pinchan, además me toman glucometría, además me quitan los electrodos, además me cambian de posición muchas veces. ¿Será que todo esto es molesto y doloroso, sobre todo cuando soy un prematuro, que mi piel apenas está casi que desarrollándose? Mire todo lo que podemos encontrar como respuestas conductuales. Cambios en la expresión facial, irritabilidad, llanto, alteración del ciclo vigilia-sueño, que son muchas de las respuestas conductuales que se miran en las diferentes escalas que utilizamos para medir y para evaluar de forma objetiva el dolor. Esto es muy importante, hay que diferenciar la nociocepción del dolor. La nociocepción es todo el fenómeno biológico que se desencadena cuando activamos una terminal nerviosa libre llamada nocioceptor. Hasta que ese dolor no se percibe y además que está mediado por muchas cosas, incluyendo emocionales, cuando ese dolor llega a la corteza o esa nociocepción se percibe en la corteza somatosensorial, hasta ahí se llama dolor, antes se llama nociocepción. Y entonces hay 4 procesos fisiológicos importantes que vamos a verlos a muy grosso modo porque pues son, digamos, muy dispendiosos, pero los vamos a ver a grosso modo para entender un poquito cuál es la fisiología de esa nociocepción hasta llegar a la corteza somatosensorial y tener esa experiencia subjetiva y emocional que se llama dolor. Entonces, estos son los 4 mecanismos fisiológicos: la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. Entonces, la transducción básicamente es que ese estímulo que se recibe porque me pincharon, porque me quemé, porque tengo cualquier estímulo que produce dolor, activa esas terminales nerviosas libres llamadas nocioceptor. Y esa información se convierte en un impulso nervioso, básicamente en un potencial de acción. Luego sigue la transmisión, que la transmisión es toda la propagación de ese estímulo desde la zona periférica o desde el sistema nervioso periférico hasta el sistema nervioso central o llegar a la corteza donde se llama realmente dolor. Y la modulación es ese freno de mano, le digo yo, que es esa modificación de la transmisión del impulso. ¿Y cómo se hace? A través de sistemas analgésicos endógenos, como los sistemas opiáceos, endorfinas, encefalinas, que hacen que se perciba más o menos el dolor según todo lo que le rodean, porque como dice acá, la percepción finalmente es esa experiencia subjetiva y emocional cuando ya llega a la corteza y que podemos, después de todo este procesamiento, llamar finalmente dolor. Entonces, para entenderlo mejor, aquí está el dibujito. Hay un estímulo nocivo, cualquiera que sea. Ese estímulo lo que hace es activar un nocioceptor y un nocioceptor es básicamente una terminal nerviosa libre. Este nocioceptor, entonces, vamos a empezar con la transducción.
se estimula ese nocioceptor y se convierte en un impulso eléctrico. Y esto va a ir entonces por fibras aferentes primarias, secundarias y terciarias. Esta es la aferente primaria y dependiendo del tipo de dolor va a viajar por fibras A delta o por fibra C. Las A delta son mielínicas de conducción rápida y de dolor agudo. Las fibras C son fibras amielínicas de conducción lenta, dolor crónico o dolor mal localizado como el dolor visceral. Entonces hay un aferente primario o neurona de primer orden que va a ser sinapsis con la neurona de segundo orden que se encuentra en el asta dorsal de la médula espinal. Se van a decusar para seguir por el tracto espinotalámico lateral o medial, principalmente el lateral, para hacer sinapsis con las neuronas de tercer orden y ahí finalmente llegan a la corteza donde se va a percibir y donde finalmente se va a llamar dolor. Asimismo, se va produciendo la modulación, sobre todo en la médula espinal, donde se van a liberar todos esos analgésicos endógenos que van a modular esa nociocepción para que finalmente percibamos lo que es estrictamente necesario y eso es lo que se va a llamar dolor. Para medir el dolor existen muchísimas escalas y en los recién nacidos sí que es cierto. En los niños grandes casi siempre utilizamos la misma, en los niños grandes utilizamos la FLAC, dependiendo de la edad, la EVA, la numérica, las caras revisadas, pero miren todas las que hay en los neonatos. En la literatura se cree que hay más de 29 escalas fiables para medir el dolor. Y sin importar cuál sea la escala que utilicen, el mensaje de esto es, utilicen una escala. Y en los centros donde estén, realmente adhieran una escala a sus guías, a sus protocolos, para que todos hablen el mismo idioma. Las escalas están divididas en muchas, o sea, hay para todos los gustos y hay para todos los tipos de dolor, para dolor agudo, dolor crónico, dolor agudo y crónico, si es pretérmino, si es atérmino y pretérmino, si es postquirúrgico, si es para sedación. Y aquí es tan solo un ejemplo. Aquí hay otro ejemplo de las escalas que podemos utilizar y el tipo de variable que utiliza cada escala. Hay escalas unidimensionales y hay escalas multidimensionales, como ya vamos a ver un poquito mejor, pero hay que tomar una escala y hay que hacerla parte de todo el equipo para que todos la conozcan y sobre todo para que enfermería la aplique de forma frecuente. El dolor debe medirse como un signo vital más. Así como medimos la saturación, así como medimos la frecuencia cardíaca, el dolor debe ser medido exactamente igual y debe estar consignado en la historia como un signo vital más. Una de las escalas que más se usan en general y que más está descrita en la literatura es esta, la PIP. Es una escala realmente muy sencilla de utilizar, sin embargo, muchos siguen pensando que es una escala exclusiva de prematuros. Y aunque se creó inicialmente para prematuros, como lo pueden ver acá, es una escala multidimensional que evalúa varias variables y está hecha para recién nacidos pretérmino y también para recién nacidos a término, o sea que realmente su utilidad es para todos. Mide 7 parámetros que tienen que ver con indicadores de conducta, desarrollo y fisiológicos. Un valor igual o menor a 6 habla de un dolor leve o realmente que no hay dolor, y un valor igual o mayor a 12 indica dolor moderado a severo, que seguramente vamos a requerir opioides o otro tipo de medicamentos diferentes a medidas no farmacológicas que podríamos usar en los primeros. Esta escala realmente, su utilidad clínica se estableció por comparación con la CRAIS, que fue una de las escalas que más se usó por mucho tiempo. Y miren, esta parte ha sido validada y estudiada y utilizada para dolor posoperatorio y también para determinar la eficacia de medidas nutritivas o endulzantes, como se llaman, como la sacarosa, como intervención no farmacológica más estudiada en los recién nacidos, sobre todo en los prematuros. Entonces, bueno, los invito a que adapten la escala que mejor les parezca. Esta funciona bastante bien, pretérminos, a términos, posoperatorio, dolor de todo tipo y es bastante sencilla de aplicar. Hay que tenerla a la mano, hay que imprimirla, las enfermeras deben conocerla y aplicarla así como toman los restos de signos vitales a estos niños. Y entonces, para evaluar el dolor hay unas directrices generales y los recién nacidos, los neonatos, pretérmino, a término, no se escapan de estas directrices generales y nos cuestan mucho y seguimos manejando el dolor cuando se presenta.
El dolor cuando ya es difícil, cuando el paciente ya no está acoplado, está irritable, cuando ya pelea con el ventilador, pues ahí sí nos llama la atención. Pero yo creo que tenemos que reflexionar en todos los procedimientos que hacemos día a día y que realmente afectan a nuestros niños, realmente pues produce sufrimiento, realmente altera su bienestar, así que tenemos que evaluar si esto que decimos, no, pero un pinchacito rápido, eso no duele, más nos demoramos poniéndole algo para el dolor que el pinchazo. Tenemos que quitarnos ese chip de la cabeza. El tratamiento cuando hay dolor debe ser a intervalos regulares, no cuando se presente el dolor, por la vía de administración adecuada. ¿Cuál es la vía de administración adecuada? Pues la oral, pero si la oral no está, por el motivo que sea, el paciente se encuentra sin vía oral, pues tenemos que ver la vía adecuada, que seguramente será la endovenosa o por catéter si lo tiene. Evitar la vía intramuscular, por favor, es la vía más dolorosa y la que más puede generar más riesgo que beneficio realmente. Los opioides deben estar dentro del manejo del dolor en las unidades de recién nacidos y tenemos que quitarnos el miedo a usar los opioides. El de primera elección y el que más estudios tiene en pediatría en general, incluyendo los neonatos, es la morfina. Esta es la estrategia bifásica de la OMS. Esta estrategia dice intervalos regulares, vía de administración apropiada e individualizar el tratamiento. ¿Cuál es la dosis adecuada? Pues la dosis con la que contemos o con la que logremos el control del dolor y que tengamos los menos efectos colaterales posibles o los menos efectos secundarios posibles. Recuerden que los opioides no tienen dosis techo, es decir, no hay una dosis tope como el resto de medicamentos, pero sí los efectos secundarios nos van a dar esa dosis techo. Hay que ir ajustando la dosis según cómo vaya respondiendo el paciente y esto debe ser individualizado y nos toca hacer evaluaciones periódicas para ir ajustándolo. Estos pacientes hacen rápidamente tolerancia, entonces vienen una serie de intervenciones nuevas que requieren un ajuste de la analgesia, no es solamente ponerla ya, hay que seguirla evaluando periódicamente para ver qué ajustes necesita en el manejo en general estos pacientes. Hay una parte no farmacológica en el manejo del dolor y una parte farmacológica. Como les decía, este manejo y este tratamiento no farmacológico es fundamental y es muy importante que lo conozcamos porque no solamente podemos basarnos en el acetaminofén o en las medidas farmacológicas. Estas tienen muchísima utilidad y muchísima evidencia en los recién nacidos para manejo de dolor leve o cuando vamos a hacer algún tipo de procedimientos, curaciones, que ya vamos a ver un poquito mejor. Para tratar el dolor, lo primero que hay que hacer es reconocerlo, ¿no? Entonces hay que detectarlo, evaluarlo, reconocerlo para poder ofrecer un tratamiento oportuno y adecuado. Intentar saber cuál es el origen, la causa del dolor y si podemos realmente pues quitarlo o no, o si estamos frente a un dolor agudo o un dolor crónico. Y insisto mucho en esto, el dolor debe ser un signo vital más. Entonces aquí está una gama de posibilidades frente al tratamiento no farmacológico del dolor. Y todo esto debe ir de la mano de lo farmacológico, porque de nada nos sirve poner acetaminofén o ponerle morfina a dosis altísimas si el resto de estas cosas no se cumplen y al final el paciente va a estar muy inquieto y no va a estar cómodo con todos los procedimientos y las manipulaciones que hacemos todo el día. Son muchas personas viendo esos recién nacidos en esas incubadoras todo el día, entonces tenemos que reflexionar cómo podemos mejorar y optimizar para no estarlos de una u otra forma molestando todo el tiempo y produciendo estímulos y procedimientos dolorosos y molestos. Medidas ambientales. Entonces, medidas ambientales todas debemos tener, o por lo menos preocuparnos por el ruido. Ojalá tuvieran un sensor de ruido en las unidades de recién nacidos que marcara el rojito cuando estamos hablando más decibeles de lo que toca. Hay que respetar el ciclo vigilia-sueño, la penumbra es súper importante para estos recién nacidos, agrupar las tareas, seleccionar los procedimientos. Entonces, jefe, el que el hemograma a las 2 horas, jefe, nos faltó el sodio, imagínese que también, pero jefe, entonces ahorita unos gases. A veces claramente toca porque los pacientes son dinámicos, cambian, se descompensan y hay que entrar a hacer una serie de exámenes. Pero en lo posible tenemos que tratar de agrupar las tareas y los procedimientos para que no sean tan inquietos y tan molestos y tan repetitivos. Entonces se aspira, luego se cambia, luego se voltea, luego se le quita el esparadrapo, luego se le toma la glucometría. Optimicemos los procedimientos
para poder darle un manejo óptimo, ojalá no farmacológico, antes de hacer todo este tipo de intervenciones. Medidas de distracción, caricias, voz suave, pues obviamente ojalá de sus padres, no de nuestra super voz suave. Medidas de posicionamiento, plegamiento facilitado, acuérdense que es flexionar las piernas un poco a nivel de tórax, y la contención, que nos va a ayudar también como medidas de posicionamiento y medidas no farmacológicas en el momento de hacer ciertas intervenciones molestas. Medidas táctiles, el masaje y la técnica canguro, que ya hablamos un poquito más de esto, y vienen medidas nutritivas como endulzantes, que tienen toda la evidencia en el manejo del dolor, la succión no nutritiva y las técnicas no invasivas, por favor, a las que tenemos que apostarle las unidades de recién nacidos, como el oxímetro, como el Billy Check, todo lo que podamos que no sea invasivo y nos ayude a optimizar el recurso y la molestia que le producimos a estos recién nacidos. Entonces, la técnica canguro, la posición canguro, se basa en que se tranquiliza el recién nacido que está allí al sentir el latido del corazón, la respiración y la voz de la mamá, como cuando estaba en el vientre. Disminuye el dolor estimulando los sistemas táctiles proprioceptivos centrales. Hay estudios que muestran que 10 a 15 minutos de contacto piel a piel de la mamá con su neonato, del papá con el recién nacido, mejora las puntuaciones de escalas como PIP y NIPS, y hay evidencia para sustentar que los prematuros permanecen más estables fisiológicamente cuando están en esta posición. Así que, pues es una invitación también, pero para favorecer también la posición canguro debemos favorecer unidades abiertas donde se cree ese vínculo padre, madre o familia con su recién nacido. La sacarosa, sin duda alguna, es la intervención no farmacológica contra el dolor más estudiada. Está estudiada para procedimientos de todo tipo, centrales y periféricos, punción lumbar, punción del talón, retiro de estos adhesivos y parchecitos que duelen tanto. Sin embargo, en la mayoría de unidades ha habido muchos inconvenientes para tenerla disponible, para que la preparen, debe ser preparada. Idealmente en lactarios son las centrales de mezclas, no en todas las unidades se cuenta con la sacarosa. ¿Cómo se administra? Son sacarosa al 24%, es decir, 24 gramos de azúcar en 100 centímetros de agua estéril, y se administra 1 a 2 mililitros por vía oral 2 minutos antes del procedimiento, máximo 10 dosis al día, y su efecto analgésico está mediado, digamos, por la liberación de opioides endógenos, endorfinas, encefalinas, que hace pues que sea muy bueno y tenga muy buena seguridad en el momento de hacer algunos procedimientos como este. Su duración es corta, de aproximadamente 4 minutos, y esta es la dosis más o menos por edad gestacional corregida. Partimos de 0.1, máximo 1 a 2 mililitros por vía oral. Sin embargo, como les digo, la mayoría de centros no lo cuentan, no lo tienen disponible, y entonces debemos pensar en otras opciones, endulzantes o medidas nutritivas llamadas, que permitan sustituir esta sacarosa. Y entonces tenemos la glucosa. Hay estudios de glucosa al 25, al 30, al 50. Esta es una forma muy sencilla, es un glucosa al 25%, se administra, aquí están las dosis por edad, pero más o menos son de 0.3 o 0.1 acá a los más chiquitos, hasta 1 mililitro, más o menos 15 a 1 minuto antes de los procedimientos, y se ha demostrado tener la misma eficacia que la sacarosa como analgésico, y hay muchos estudios que han demostrado que estas bebidas endulzantes son realmente sencillas de administrar y tienen ningún o muy pocos efectos adversos, y realmente tienen mucho beneficio como tratamiento o medida no farmacológico para el dolor. Así que, y bueno, ¿qué decir de la lactancia materna? Pues ojalá todos pudieran recibirla y ojalá estuviera disponible para todos. Ya sabemos que hay múltiples razones por las que no puede recibir lactancia materna, pero sin duda alguna es el método más seguro y efectivo en la reducción del dolor neonatal. La leche humana es rica en opioides endógenos, que además de calmar al lactante, pues actúa como inmunomodulador. Así que pues tenemos que seguir apostando a la lactancia materna, y si no es posible, bueno, contamos con estas otras medidas endulzantes que también pueden ser seguras y fáciles de administrar. Depende de lo que ustedes cuenten, si cuentan con sacarosa, maravilloso, y si no, pueden preparar fácilmente la glucosa en sus centros.
favorecer la lactancia materna, el contacto piel a piel y todas las medidas ambientales y todas las medidas que podamos con estos recién nacidos para que estas estrategias sean suficientes en el manejo del dolor. Obviamente estamos a veces frente a dolores posoperatorios, de un tubo de tórax, que seguramente no va a ser suficiente con estrategias no farmacológicas. Están las medidas no nutritivas o succión no nutritiva, aunque los mecanismos fisiológicos son inciertos aún, parece que está asociado con la liberación de serotonina que de forma directa o indirecta actúan sobre la transmisión y esa percepción del dolor, así que esas medidas o esa succión no nutritiva también puede ser útil. Y como recomendaciones en este manejo no farmacológico de forma general y que no se nos puede olvidar en nuestro acercamiento diario a estos recién nacidos es que las manipulaciones deben hacerse de forma suave y segura, evitar al máximo el ruido, la luz, favorecer la penumbra, hacer silencio, antes de realizar todos los procedimientos dolorosos que a veces para nosotros se vuelven tan de rutina que ni siquiera consideramos que sean dolorosos, pero al final lo son, pues tratemos de definir qué intervenciones farmacológicas o no farmacológicas requieren el paciente. No porque sean rápidos, hagámoslo todos rápido para que eso es más lo que nos demoramos dándole algo para el dolor que lo que dura este procedimiento. No, tenemos que sacarnos ese chip de la cabeza, hay que disminuir al máximo las punciones, los procedimientos dolorosos no necesarios y si son necesarios tenemos que unirlos y tenemos que optimizarlos y por favor que sean hechos por personal experto, evitar la punción del talón con lanceta manual que es muy dolorosa, evitar aspiraciones endotraqueales en la medida de lo posible, solo si están estrictamente indicadas, utilizar todas las técnicas de monitorización no invasivas de las que dispongamos, permitir el contacto piel a piel con los padres, ya vimos la importancia de esta posición o esta técnica canguro, y aplicar todos los estímulos sensoriales positivos, táctiles, auditivos, que definitivamente ayuden a disminuir esa respuesta y esa percepción que se llama dolor. Y entonces pues viene por supuesto la parte farmacológica en el manejo del dolor, y esta parte farmacológica aplica igual que para los niños grandes en cuanto a estrategia bifásica se refiere de la OMS. Nosotros no actuamos de forma escalonada, aunque ahora vamos a ver un escalón, pero no es porque ascienda en la potencia, sino por las diferentes usos que le podemos dar a las estrategias farmacológicas y no farmacológicas, pero el principio sigue siendo el mismo. Tenemos una estrategia bifásica, es decir, tenemos un dolor leve que puede ser manejado con medidas no farmacológicas e incluso no opioides como acetaminofén, que es el único que tiene evidencia en los recién nacidos, y medidas y dolor, perdón, en la estrategia bifásica moderado a severo, que requiere el uso de opioides y seguramente ahorradores de opioides asociado a todas las medidas no farmacológicas de las que ya hablamos. En los adultos, como pueden ver, sigue la estrategia de escalera analgésica, ya no se llama escalera, se llama elevador o ascensor analgésico porque puedo pasar directo del 1 al 3 sin pasar por el 2, pero en los recién nacidos y en pediatría en general seguimos con la estrategia bifásica, primera y segunda fase. Y aquí entonces hay una recomendación de pasos según las intervenciones que yo vaya a realizar. Por ejemplo, si voy a hacer una intubación, está poscirugía el paciente, de corazón, de lo que sea, procedimientos muy dolorosos, tengo un tubo, estoy ventilado, pues posiblemente requiera sedación y opioides. Pero si vamos a la línea de base, pues tenemos que empezar reconociendo qué cosas pueden dar y no dolor y qué estrategias puedo utilizar para minimizar al máximo las cosas que produzcan dolor y disconfort en los recién nacidos. Si voy a hacer, digamos, intervenciones no tan dolorosas, cambios de adhesivos o alguna curación que necesite hacerse el paciente, es posible que con medidas no farmacológicas sean suficientes, como todas las medidas ambientales, o tener sacarosa, o tener dextrosa, o importantísimo, es posible que con eso sea suficiente, pero si ya me voy a unas intervenciones más dolorosas, como una punción lumbar, de verdad yo insisto en que una de las cosas más dolorosas que debe haber es
la punción lumbar. Entonces el plegamiento posiblemente no sea suficiente o la contención no sea suficiente. Entonces tenemos que llenarnos de herramientas y conocer todas las medidas que podemos utilizar, y no porque el procedimiento dure más o menos, deja de ser más o menos doloroso. ¿Sí? Si a mí me pullan con una aguja, pues sin duda alguna es doloroso. Y si tengo mis mecanismos moduladores del dolor inefectivos o ineficientes aún, pues voy a percibir mucho mayor ese dolor. Así que tenemos que apuntarle al manejo según las necesidades del paciente. Entonces, en la estrategia bifásica, la fase 1, tenemos el paracetamol. Recordemos que aquí en Colombia se llama acetaminofén a la vía oral y paracetamol a la vía endovenosa, pero en todo el mundo es paracetamol. El paracetamol endovenoso tiene buen perfil de seguridad en general. Empezamos con dosis más chiquitas, entre más prematuro sea el paciente. Podemos usar 5 a 10 miligramos por kilo, y entre más prematuro lo que tenemos es que aumentar el intervalo de administración. Lo podemos dar cada 8 hasta cada 12 horas porque se acumula más, y ya lo vamos a ver un poquito mejor. Y vía oral también, la idea es que mientras no tenga vía oral, pues lo administremos vía endovenosa, pero una vez tenga vía oral, lo administremos por vía oral. Entonces se absorbe principalmente por vía oral en el yeyuno. El inicio de acción por vía oral es más o menos de 1 hora, endovenosa de 5 a 10 minutos para analgesia, y hasta 30 minutos, 1 hora se puede demorar como antipirético. Se une a proteínas y esto hace que la vida media cambie si es recién nacido, pretérmino o a término, y por eso el intervalo debe ser mayor en recién nacidos a término, donde la vida media puede ser hasta 6 horas. Está indicado en dolor leve a moderado y como ahorrador de opioide. Si no tiene ninguna contraindicación, deberíamos usar, siempre que usemos un opioide, algún ahorrador de opioides, es decir, que permita disminuir las dosis necesarias de opioides. El único que tiene evidencia en los recién nacidos, pues es el acetaminofén. La vía oral, pues tiene diferentes presentaciones. Recuerden que hace poco, 2 semanas quizás, estaba desabastecida la presentación que usualmente utilizábamos de 150 en 5, entonces tocó mirar qué otras presentaciones habían en el mercado. La endovenosa, acuérdense que viene de 1 gramo en 100 mililitros, es decir, 100 miligramos por 10 mililitros, y se recomienda pasar a la vía oral lo antes posible. Ojo con la toxicidad hepática, que es dependiente de la dosis, y más en los pacientes, por ejemplo, los pacientes, no sé, pretérmino, los pacientes con falla intestinal, que tienen nutrición parenteral prolongada y que empiezan a tener ahí colestasis, empiezan a tener algo de compromiso hepático, no deberían recibir paracetamol como primera opción, aunque nos vamos quedando casi que sin herramientas con esos pacientes, pero en la medida de lo posible y no necesiten para el manejo del dolor un medicamento vía oral o vía endovenosa y podamos utilizar medidas no farmacológicas, sería lo ideal. Y ojo, como les digo, en insuficiencia hepática o pacientes que tienen ya algún compromiso hepático por algunas enfermedades o por nutrición parenteral prolongada, por ejemplo, como les decía. Los opioides, entonces los opioides realmente que tienen evidencia en recién nacidos, pues es la morfina y el fentanil, no tenemos muchos más. El otro opioide que tiene evidencia es la buprenorfina. La buprenorfina solamente tenemos en parches, no tenemos como en México o en Estados Unidos ampollas, lamentablemente. Realmente nos está haciendo mucha falta y estamos en mora de tener buprenorfina, que sería maravillosa para los recién nacidos. El mecanismo de acción se une a receptores opioides del sistema nervioso central, mu, kappa, principalmente el mu, inhibe las vías ascendentes del dolor, pues alterando esa percepción y respuesta al mismo. Recuerden que el uso prolongado está asociado a tolerancia y dependencia, entonces cuando empezamos, ¿qué es la tolerancia? Pues que necesita más dosis para lograr el mismo efecto que estábamos queriendo que lograra. Si vamos a suspender un opioide, debe hacerse de forma gradual para evitar el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia hay más riesgo cuando estoy con multiterapia o polifarmacia, no sé, si tengo una benzodiazepina y un opioide, o si tengo un opioide más de 5 días, hay mucho riesgo de síndrome de abstinencia y no es suficiente con descenderlo de forma lenta. Hay que cambiar el opioide, hay que hacer una reducción lenta, hay que hacer
toda una estrategia para evitar el síndrome de abstinencia en los recién nacidos. Está indicado en dolor moderado a severo. Y hay diferentes características farmacocinéticas entre la morfina y el fentanil. Entonces el inicio de acción de la morfina usualmente no es tanto, se demora más o menos de 5 a 15 minutos, pero el fentanilo es casi inmediato. La biodisponibilidad por vía endovenosa de la morfina es del 100%, del fentanil también, pero miren cómo cambia la morfina oral. Y es súper importante esto porque cuando pasamos de morfina endovenosa a morfina oral se nos olvida y le damos la misma dosis calculada vía oral. Y la biodisponibilidad es 3 a 1. Entonces es 3 veces más potente, más biodisponible la morfina endovenosa que la morfina oral, y hay que hacer esa equianalgesia una vez la queramos pasar a vía oral, porque el paciente, digamos, ya tiene vía oral o ya le vamos a dar egreso y todavía le duele, pues hay que saber cómo es esa rotación equianalgésica para cambiarlo. La unión a proteínas, esto es súper importante, porque miren la vida media que puede llegar a tener el fentanil, por ejemplo, y entonces puede acumularse y pues hay más riesgo de abstinencia, y por eso idealmente que el fentanil lo utilicemos solo en los casos que necesitamos, como en choque, por ejemplo. En choque no deberíamos usar morfina, paciente choqueado, hay más riesgo de hipotensión, paciente cardiovascular con choque cardiogénico, no deberíamos usar morfina sino fenta, pero una vez hayamos resuelto ese proceso agudo o el paciente ya no está en choque, ideal hacer una rotación equianalgésica a morfina. Hay más riesgo de abstinencia con el fenta. Eliminación renal y efectos secundarios. Acá los pueden ver en la morfina, hipotensión, depresión respiratoria, que es una de las cosas que más nos angustia. La depresión respiratoria es un efecto secundario, sí, pero suele ser rarísimo, rarísimo, a menos que pues la dosis sea administrada de forma muy rápida o una dosis muy alta. Realmente el riesgo es muy bajo, y el riesgo que más le tememos al fentanil, y que es muy raro y que está asociado con la rapidez con que se administra este medicamento, es la rigidez muscular torácica o tórax en ley. Por eso preferimos no usar, aunque toda la evidencia dice que deberíamos usar dosis inicial y continuar el mantenimiento, preferimos no usar dosis inicial porque hay más riesgo de que si se administra de forma rápida o no adecuada, pues produzcamos este tórax en leño. De resto es súper seguro para utilizar en los diferentes escenarios. ¿Cuándo deberíamos preferir el fenta? Como les decía, paciente choqueado o paciente, por ejemplo, que tiene lesiones en piel que liberan histamina. Si ustedes ponen algo que libere más histamina, como la morfina, pues este paciente se va a poner terrible de la piel. Si ustedes tienen lesiones, el paciente nace, no sé, o resulta que tiene una lesión que produce histamina, está roja, o lo que sea, eviten cosas en cosas o en condiciones dermatológicas la morfina, porque libera histamina y se puede poner peor el paciente. Cuando haya broncoobstrucción de la vía aérea también se tiene que evitar, porque libera histamina y más produce broncoobstrucción. Cuando el paciente esté choqueado, como les decía, si está choqueado, eviten la morfina porque produce más choque, produce hipotensión, entonces ahí deberíamos preferir el fentanil. Aquí hay solo un ejemplo de las dosis. La morfina debe tener 3 veces más la dosis de la que tenía endovenosa por la biodisponibilidad que ya hablamos. Depende si las vamos a poner a intervalos regulares. Las dosis pueden empezar de 50 a 100 microgramos por kilo dosis. Las infusiones podemos empezarlas de 10 a 30 microgramos kilo hora. Y la infusión de fenta para analgesia, aquí dice dosis inicial, preferible no, preferible dosis de mantenimiento. La dosis de fenta de mantenimiento va de 0.5 a 2 microgramos kilo hora. A partir de ahí es dosis de sedación. ¿Cómo hago una rotación de opioide? ¿O cuándo hago una rotación de opioide primero? Entonces, como les decía, los opioides no tienen dosis techo. Entonces, yo puedo poner las dosis hasta que empiece a presentar efectos secundarios, y con esos efectos secundarios me voy a dar cuenta, y eso se llama toxicidad secundaria opioides o efectos secundarios a opioides, que debería cambiar el opioide. Cuando hay tolerancia y ya llegué a unas dosis que solo me van a producir efectos secundarios, cuando el dolor no mejora a pesar de que ya tengo una dosis óptima de medicamento, cuando la condición clínica del paciente cambia, hay dificultad, no sé, por ejemplo en la ingesta, entonces ya no puede recibir vía oral, nos toca pasarlo a vía endovenosa de forma transitoria, cuando no hay disponibilidad, digamos, de esa
vía oral, o no hay disponibilidad de gotas, o no hay disponibilidad de jarabe, o lo que sea, por alergias, y bueno, en este caso no aplica del todo, pero deseos del paciente mayores es otra de las indicaciones para rotación de opioides. Es importantísimo esta tabla que ven acá, casi que nosotros no nos salimos de acá. Como les decía, la BUPRE tiene evidencia también en los recién nacidos y tiene mucho estudio, por ejemplo, para el manejo del síndrome de abstinencia. Otro día hablamos de síndrome de abstinencia en el recién nacido, que me parece hermosísimo, y nos quedamos casi que solo acá. Cuando estamos con fentanilo y, por ejemplo, el paciente ya salió del choque, queremos empezar a hacer la transición a intervalos y no infusión continua por el riesgo de abstinencia, podemos pasarlo a morfina oral, a morfina endovenosa, perdón. ¿Cómo hacemos ese cambio? Pues tomando toda la dosis al día de fentanilo y lo multiplicamos por 50 o por 100. ¿Por qué? Porque el fentanilo es de 50 a 100 veces más potente que la morfina, es decir, que necesitamos más dosis de morfina. Si lo hiciéramos de aquí para allá, dividimos. Como pueden ver acá, espero que se alcance a ver, de morfina a fenta dividimos por 50, porque pasamos de menos potente a más potente, y de más potente a menos potente lo multiplicamos. Pero siempre que vayamos a hacer una rotación o que queramos ir descendiendo un opioide sin quitarlo, o que queramos quitar una infusión y pasarla a intervalos regulares, debemos hacer rotación equianalgésica y no a ojo. Necesitamos el 50% de la dosis del día anterior para no hacer abstinencia. Si lo hacemos a ojo, corremos el riesgo de no tener el 50% de la dosis y que el paciente empiece a hacer abstinencia, y la abstinencia realmente es un síntoma, pues, tremendo. Acuérdense que puede hasta comprometer la vida del paciente. Lo mismo acá, lo que les decía, si tenemos morfina oral y ya el paciente tiene una vía oral otra vez indemne, podemos pasarlo a vía oral. Si vamos a pasar de más potente a menos potente, multiplicamos por 3 por la potencia que tiene la endovenosa frente a la oral. Y si lo vamos a pasar de oral, porque resulta que el paciente está vomitando o llegó de un postoperatorio y ya no puede recibir vía oral, lo vamos a dividir en 3, y esa dosis me va a dar la dosis para todo el día, y ahí la divido en las dosis que le voy a dar. Entonces, no sé, me dio 30 para todo el día, y entonces lo divido en cada 6 horas o cada 8 horas, dependiendo de los intervalos a los que se los quiero administrar. Todo opioide debe tener dosis de rescate, es decir, si el paciente está ventilado, lo tengo con morfina en infusión continua y le voy a hacer un procedimiento, no sé, una punción, o pues debo administrarle una dosis de rescate. ¿Cómo se obtienen esas dosis de rescate? Son el 10% de la dosis que el paciente está recibiendo todo el día. En la literatura no dice cuántas dosis de rescate máximo, pero usualmente no utilizamos más de 5 dosis. Cuando utilizamos más de 5, quiere decir que nos toca ajustarle la analgesia al paciente y aumentarle la dosis basal o la que tiene por intervalos regulares ese paciente. Este está dentro del paso 2 y este es una medida importantísima para nuestros neonatos, de mucha utilidad y que muy pocas veces utilizamos. Es la lidocaína más prilocaína tópica. Es muy buena para curaciones o procedimientos que se demoren un poco. No es ideal como para punción del talón, porque miren lo que implica. Se demora, hay que aplicar la crema y cubrir más o menos por 45-60 minutos. Luego hay que quitar el parche oclusivo, limpiar la crema y ahí sí hacer el procedimiento, y la acción de este medicamento puede durar de 1 a 2 horas. Así que debería utilizarse en procedimientos en los que nos vamos a demorar un poco, por ejemplo, punciones lumbares, las sondas, si vamos a hacer una curación que es muy dolorosa, deberíamos utilizarlo. En Colombia se llama Anestesin. Recuerden que el Anestesin viene en un tubo por 5 gramos, requiere Mipres. El efecto más raro, pero el más temido, es la metahemoglobinemia, y el más frecuente, que este es rarísimo, el más frecuente es la irritación local ahí de la piel, que también es muy raro, pero es el que más suele encontrarse, y en términos generales es un medicamento muy seguro que deberíamos utilizar con más frecuencia. No solo por que nos toque hacer Mipres, deberíamos dejarlo a un lado. Y sin duda alguna, cada vez que utilicemos un opiáceo, deberíamos tener la naloxona al lado. Finalmente no sabemos cómo se va a comportar este paciente y cómo va
a reaccionar. Los efectos secundarios son idiosincráticos muchas veces. La naloxona es el antagonista de los receptores opioides. Es necesaria una dosificación cautelosa, sobre todo si estamos hablando o si estamos manejando hijos de madres en quien estamos sospechando o sabemos que han consumido opioides, sobre todo el último trimestre del embarazo, sobre todo principalmente metadona. Estos pacientes no se pueden llevar a dosis de choque de naloxona porque podemos producir una abstinencia y ahí sí peor la cura que la enfermedad. Los bolos se deben administrar más o menos cada 2 a 3 minutos hasta que haya una respuesta y insisto, no se debe administrar si sabemos o tenemos mucha duda y creemos que esta paciente, por ejemplo, es consumidora, habitante de calle o consumidora de metadona, heroína, tenemos que tener mucho cuidado con la naloxona. Las dosis son de 0.02 a 0.3 miligramos por kilo dosis. Entre más sospechas tengamos, dosis más bajas, o entre el paciente lleve más de 5 días utilizando opioides, las dosis también tienen que ser bajas y más bien las repetimos por el mismo riesgo de abstinencia. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, entonces básicamente para llevar a casa es que identificar y tratar del dolor del recién nacido es un deber de todo el equipo de salud. Es importante que en todas las unidades neonatales creemos programas de educación continua y actualizada sobre el dolor neonatal. Hay que conocer las medidas no farmacológicas y las estrategias farmacológicas para el manejo del dolor y sin duda alguna hay que entrenarnos en la utilización de las diferentes escalas de dolor e incorporarla en protocolos y guías clínicas que seguramente contribuirán al mejor control del dolor en el periodo neonatal. Muchísimas gracias y estoy muy atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Mónica, por esa charla tan clara, esos conceptos tan claros y tan concisos. Estábamos aquí, espérame, a ver. Juliana, ¿tú ibas a preguntar? Juliana y Valentina. ¿Me escuchan? Sí, señora doctora, sí la escuchamos. Yo iba a preguntarle, doctora, uno, en cuanto a las escalas, No te estoy escuchando, perdóname. ¿Soy yo o en cuanto a las escalas qué? Es Juli. Valentina. No te estamos escuchando. ¿Ustedes escuchan? No, yo no. No, a Juliana no lo escuchamos. No. Valentina, si quieres hacer... Listo, sí, señora. Creo que me escuchan bien. Sí, te escucho bien. Perfecto, gracias. Yo quería preguntar en qué momento o cómo uno puede como distinguir, o sea, sí, no sé si distinguir, sino utilizar adecuadamente las escalas en cuanto a las unidimensionales y multidimensionales. Sí, la información. ¿Me escucha ahí? Sí, te escucho. Le iba a contestar a Valentina y si quieres, ¿sigues por ahí, Juli? Bueno, digamos que no sé qué pasa con mi señal. Juli, ¿te escuchamos? Doc, tengo varias preguntas, pero pues si quiere responderle a Valentina y ya se las hago yo sin ningún problema. Cuando, Valentina, tú puedes diferenciarla fácilmente cuando ves la escala, miras qué está midiendo, aspectos conductuales, también signos, la edad gestacional, y ahí puedes reconocer si es multidimensional o unidimensional. Realmente la importancia de las escalas, como lo dije en la charla, hay muchísimas, y lo realmente importante es que adopten una que conozcan muy bien y que apliquen de forma constante para que todos puedan hablar el mismo lenguaje, más allá de si son uni o multidimensionales. Por supuesto que ser multidimensional pues le da a la escala un valor adicional porque une muchas cosas que nos permite evaluar mejor el dolor. Perfecto, doctora, mil gracias.
Juli, ¿Acá Juli, me escuchan mejor? sí, Juli. Sí, perfecto. Doc, tengo dos preguntas. La primera pregunta es, digamos que dependiendo de la unidad neonatal en la que uno esté y pues con el neonatólogo con el que esté, a veces utilizan la morfina, prepunciones lumbares y otros no. Algunos profes me han dicho que pues por el riesgo de presión respiratoria no la utilizan, entonces me gustaría preguntar si, o sea, claramente eso depende de la dosis que uno esté utilizando, pero pues qué tanto realmente es el riesgo y cuál sería la dosis que uno utilizaría en esos niños. Ujú. Pues yo insisto en que la punción lumbar es una cosa que debe doler terriblemente, y más si me tienen así flexionado, y más si el primer intento fue fallido y voy para el segundo, debe ser terrorífico y deberíamos utilizar un opioide si me preguntas. Si tenemos, por ejemplo, lidocaína con prilocaína, sería muy bueno. Lo que pasa es que hay que esperar un tiempo prudente. Si definitivamente no, seguramente no lo vamos a alcanzar con un no opioide como el acetaminofén o el paracetamol. La morfina tiene un muy buen perfil de seguridad y la dosis depende de qué vía tienes. Si tienes una vía oral, se la puedes dar por vía oral. Si tienes una vía endovenosa, que seguramente si estás haciendo una punción lumbar, estamos sospechando una sepsis tardía, y si estamos sospechando una sepsis tardía, debemos tener una vía para unos antibióticos que seguramente ya le habrán administrado. Entonces, si tenemos una vía endovenosa, podemos poner dosis pequeñas. De hecho, no necesitamos dosis grandes. Podemos poner dosis de 30 microgramos por kilo. El riesgo que haga depresión respiratoria es rarísimo, Juli, pero por supuesto que para eso tienen la naloxona ahí a las manos, y todas las funciones lumbares deberían hacerse con analgesia, y ojalá analgesia potente. Mil gracias, Doc. La segunda pregunta es, ¿cómo se hace cuando uno tiene una infusión por fentanil, el destete para evitar el síndrome de abstinencia? ¿Cómo se hace? Entonces, pues tienes varias opciones. Puedes pasarlo a metadona, que es una opción. Sin embargo, digamos que la metadona, pues no muchos prefieren, o muchos prefieren no utilizarla porque no están muy seguros de su perfil de seguridad. Y entonces lo que yo les recomiendo es pasarlo a morfina y pasarlo con una dosis equianalgésica, ¿sí? Es decir, la dosis que tengan de fentanilo, a utilizar la tabla que les mostré, y con eso pasarlo a la morfina. Eso les va a dar la dosis total. Luego hacemos una charla de puros ejercicios y parte práctica de rotación equianalgésica. Eso lo pasamos, esa la dosis nos da la dosis de todo el día. Cuando estamos tratando de disminuir el opioide y hacemos una rotación, de hecho podemos de entrada disminuirle del 30 al 50%. A menos que el paciente tenga mucho dolor, preferimos no manipularle nada. Si lo que estamos haciendo ya es un destete, podemos hacer esa rotación bajándole del 30 al 50%, dependiendo de la estabilidad que hayan logrado en el manejo del dolor ese paciente, y esa dosis la dividen en intervalos regulares, en cada 6 horas, por ejemplo, y le dejan dosis de rescate. Después, por ejemplo, esa morfina endovenosa, si el paciente ya tiene vía oral, la pueden pasar a vía oral y ahí terminar de quitársela, o con esa morfina endovenosa, ya intervalos regulares y no infusiones continuas. Recuerden que hay más riesgo de abstinencia con infusiones continuas que con intervalos regulares, porque los receptores opioides están todo el tiempo estimulados. Cuando son intervalos regulares, pues hay menos riesgo de abstinencia. Entonces, lo que les propongo es del Fenta, rótenlo a morfina a intervalos regulares con rescates, y ya ahí luego lo van quitando. O si le tienen confianza a la metadona, pueden pasarlo fácilmente a metadona, siempre con un electrocardiograma previo para ver que el QT esté perfecto. Recuerden que la metadona se acumula y tiene una vida media larguísima, y en los recién nacidos pretérmino mucho más, pueden ser más de 30 a 40 horas, así que pues hay que manejarla con cuidado, hay que saber que el QT está perfecto, hay más riesgo de arritmias. Entonces pues por eso muchos no prefieren no utilizarla, pero también tiene un buen perfil de seguridad cuando se tienen esas precauciones. Listo, gracias. No tengo más preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional.
doctora Mónica, buenas noches, soy Verónica. Hola, Vero. Hola, doctora. Doctora, tenía una pregunta. ¿Qué se sabe del uso de la dexmedetomidina en neonatos? Pues nosotros, no hay mucha evidencia, pero la literatura parece que muestra mejor perfil de seguridad del Precedex que el midazo, por ejemplo. Cada vez la están usando un poco más y bueno, se están arriesgando a usarla un poco más, pero todavía no hay evidencia suficiente que sustente el uso libre albedrío del Precedex en los recién nacidos y menos en pretérminos o en chiquitos o en muy chiquitos. Listo, gracias, doctora. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Doctora, creo que no. Entonces creo que, doctora, mil gracias por su tiempo, por la charla y creo que así concluimos el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre será un gusto. Julio, estoy haciendo eco con tu micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y feliz noche. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora.